Bienvenidos a una nueva edición de este evento especial titulado Día 7, Celebra la Vida. Un programa al que todos son bienvenidos, nadie debe excluirse, los que tienen el pelo blanco, los que lo tienen negro, los que no tienen pelo de ningún color, como es mi caso, todos sois bienvenidos. Gracias por vuestra atención. Y hacemos eco de los saludos que nos envían desde Humanes, Marbella, La Poveda, Cádiz, Sabadell, Faura, Coslada, La Línea de la Concepción, Sagunto, Perú, Kansas City, Arganda del Rey, Monterrey, Memphis, Badajoz, Collegedale, Tennessee, Madrid, Reus, Fuenlabrada. Gracias por acompañarnos, un abrazo a todos desde aquí y con la ayuda de Dios vamos a estar aprendiendo muchas cosas de la ciencia y de la Biblia. En este evento de 8 días estamos en el tercero y está dedicado a la evolución y creación, a las preguntas en este entorno de base científica. A partir de mañana las preguntas serán sobre la Biblia y los temas serán básicamente sobre la Biblia y la historia. De manera que hoy tenemos aquí como invitados a dos profesores de ciencia. Tenemos a Juan Carlos Pulleiro, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Licenciado en Químicas. Y tenemos a María José López, licenciada en Biología. Gracias por estar aquí. Nada, es un placer. Estupendo, gracias por hacer un hueco para acompañarnos hoy. Bien, y vamos con la primera pregunta, que hoy dice, ¿pero los grandes científicos no son todos evolucionistas? No, no lo son. Hay muchísimos científicos y sobre todo pues antes de esta época, estamos en una época en que parece que la evolución es lo que domina todo, pero bueno, hemos visto también en el vídeo cómo estaba pues uno de los más grandes científicos, la revista Nature la recogió en el año 2000 como el científico más grande hasta ahora y era Isaac Newton. Tenemos a otros como Kepler, también tenemos a Pasteur, tenemos a Kelvin, tenemos Linneo, hay muchísimos científicos que fueron creyentes. De hecho, estos grandes científicos, por ejemplo Isaac Newton, escribió más libros sobre profecías y libros espirituales que la propia ciencia. Y si leemos un poco de la biografía de Newton, ha sido uno de los científicos que más cosas ha descubierto, no solo la teoría de la fuerza de la atracción gravitacional. Así es que, no, por mucho que estemos bombardeados, porque claro, es lo que más oímos hoy en día, entonces nos parece que toda la teoría de la evolución es la ciencia y el resto no, por las circunstancias y por el paradigma que se ha elegido en este siglo. Pero yo creo que hay muchos más científicos, no he hecho ahí una clasificación, pero muchos más que son creyentes que otros que no lo son. ¿Y ellos no han visto contradicción entre una fe en la Biblia y sus investigaciones científicas? No, porque, bueno... No, algunos de ellos dicen que realmente están descubriendo la naturaleza y a Dios con sus investigaciones. Porque, bueno, yo ya lo comenté el otro día, en realidad hay unos hechos y unas interpretaciones. Entonces, uno puede interpretar de una manera o de otra. En realidad, la naturaleza y sobre todo en la biología es que se presta mucha interpretación. Tú ves unas cosas y las interpretas o con Dios o sin Dios. O sea, Dios es el artífice o el azar es el artífice. Entonces tú decides, es un paradigma. Entonces ahora mismo la moda, entre comillas, es que uno, bueno, es que uno sea evolucionista. Y parece como que si no lo es, no queda bien. No es un gran científico, no eres aceptado muy bien. Pero hay muchos científicos, incluso a veces algunos están escribiendo artículos diciendo es compatible la ciencia y la Biblia. Tratan de hacerlo compatible, pero claro, dicen generalmente, pero claro, no debes creerte la Biblia con toda su literalidad. Es lo que intentan. Sí. ¿No? Y estamos viendo como si hubiera una revolución, ¿no? Así en la ciencia. Muchos grandes científicos que han apoyado la teoría científica desde que salió el libro de la selección de las especies, ¿no? De Darwin, hace ya más de 150 años. Ya tendríamos que haber encontrado mucho más apoyo a esa teoría. Y ya grandes científicos, que tampoco es que sean algunos creacionistas, pero ya están diciendo, esta teoría ya no tiene tanto peso, tendremos que buscar otras. Vamos a buscar otras, que algunos no quieren hablar de creacionismo, pero esta ya no. Entonces estamos ahora, pues aparece la nueva teoría de diseño inteligente, como que aquí hay inteligencia, todo tiene ahí, está diseñado tan ajustado, es todo tan perfecto que tiene que haber un ser superior a nosotros que haya hecho esto, aunque no le quieran llamar Dios. Entonces vemos que ha habido como una revolución y hoy en día ya estamos pues desviando un poquito esto de la teoría de la evolución, que es lo principal, hacia otra visión, ¿no?
O sea que no todos los científicos son evolucionistas para nada. Yo escuché en Radio Nacional a una de las máximas autoridades sobre el ojo, y este hombre decía, yo me hice creyente estudiando el ojo. Dijo, es fascinante, estoy enamorado de la fisiología y tiene tal diseño que yo me hice creyente. Y lo dijo y no tenía por qué decirlo, pero el hombre no fue creyente por la Biblia ni por un sermón, sino por estudiar el ojo de forma profesional. Fíjate que el ojo también fue el tema más delicado, el que les sacaba de sus casillas a Darwin, porque Darwin decía que, claro, como ha habido todo un proceso evolutivo desde lo más simple a lo más complejo, cuando estudiaba el ojo no le cabía la posibilidad de que hubieran pequeñas estructuras y cada vez mutaciones y todo para que finalmente dieran a ojos complejos. Y él hablaba de que le traía de cabeza el pensar en su teoría en el caso del ojo. O sea, para Darwin ya el ojo era como ese tema que no les sabía dar una respuesta. Claro, porque es un organismo complejo que o está completo y bien ajustado o no sirve para nada. O las piezas por lo por tanto, separado no hacen no te ayuda a sobrevivir porque no sirve para nada. Está así. Tenemos la segunda pregunta que dice, ¿acaso la columna de estratos no demuestra la evolución? Bueno, como comenté antes, hay una serie de datos una serie de observaciones, y una de ellas es la columna de estratos. La columna de estratos parece que los niveles van de lo simple a lo complejo. Eso para algunas personas les dice, nos da la razón a los evolucionistas. En cierta manera podría decirse que sí. Ahora hay explicaciones, pero por ejemplo, las columnas de estratos, es verdad que va de lo simple a lo complejo, pero no se ven los eslabones intermedios que harían falta para explicar toda la evolución en la columna biológica. Además, los creacionistas dan otras explicaciones posibles. Si hubiera, por ejemplo, un gran diluvio, ¿qué animales morirían primero? ¿Qué animales quedarían, digamos, primero sepultados? Los más simples, sin duda. También hay otra explicación posible, en caso de hubiera una gran inundación, puesto que los creacionistas explicamos por el diluvio todo ese proceso, ¿verdad? Si hubiera una gran inundación, serían los ecosistemas primeros que están junto a las lagunas, por ejemplo, las que primero serían sepultadas y sedimentadas. Los mamíferos, por ejemplo, serían uno de los últimos en ser arrastrados en morir, entonces aparecerían los últimos en esa cadena. Luego es verdad que parece que hay una secuencia de lo simple a lo complejo, parece. Pero si miramos, por ejemplo, con más detalle, vemos que cuando analizamos bien los estratos, hay un momento que es el cámbrico, una explosión cámbrica. O sea, cuando aparecen los estratos, hay ya una complejidad enorme en la vida. O sea, antes del cámbrico no se ven apenas seres vivos, solo se ven los estramatolitos y poco más. De repente aparecen los primeros estratos con casi todas las familias, casi todas las especies, casi todos los tipos de animales que luego están existiendo. Faltan los mamíferos, faltan las aves, pero una complejidad enorme. ¿Cómo explicas tú que de la nada casi al cámbrico aparecen todas esas cantidades enormes de animales y todos esos tipos de animales? Es muy complicado. Sí. Para explicar a nuestros espectadores, estratos serían las capas en las que se ha ido sedimentando, se ha ido posando, ¿verdad?, los restos, los fósiles, y encontramos que abajo suelen ser más simples y arriba más complejos, sí. Y de ahí se deduce la evolución. Una evolución de lo simple a complejo. Pero sí que es verdad que en un periodo, como él ha explicado muy bien, que es el cámbrico, de repente aparecen muchos seres ya muy complejos. Entonces debería de haber ido poco a poco y de repente todo. La complejidad, ¿no? La evolución habla de que se necesitan millones de años y poco a poco van evolucionando, poco a poco, pero esa explosión cámbrica de repente todos y ese vacío también, ¿no?, entre unos organismos y otros, unos fósiles y otros, hay muchos intermedios, los eslabones intermedios, que no aparecen tampoco. Aparecen fósiles que cuestan, son estructuras simples, cuestan más fosilizar, pero luego complejos y no hay tantos fósiles entre unos y otros a lo largo de esa evolución. Eso también te deja pensando un poquito que falla, ¿no? Sí. Pues quiero aprovechar ahora para presentar al tercer invitado que tenemos hoy con nosotros, que tenemos a este tercer invitado. ¿Un fósil? Un fósil. Un fósil, muy lo bien. digo porque estamos hablando de esto y me parece muy interesante la explicación de que esas capas se habrían colocado ahí por una catástrofe, ¿no?, habiendo sido enterradas, ¿no?, de forma que esos animales más simples se les vino el lodo encima y se quedaron abajo. Y se quedaron. No es porque tuvieran que evolucionar, sino porque les vino el lodo encima y quedaron abajo y luego los animales
más complejos. Mira, una de las zonas más bonitas para estudiar es el Gran Cañón del Colorado. Porque el Gran Cañón del Colorado, sabes que el río Colorado lo ha excavado, ¿no? Y se ven hasta 2 kilómetros de estratos. 2 kilómetros de estratos, ahí se puede ver toda una cantidad enorme de fósiles, de animales, ¿no? Realmente, ¿cómo ha ocurrido eso? ¿Cómo ha ocurrido que haya 2 kilómetros de estratos? Pues bien, los creacionistas pensamos en el diluvio. Los evolucionistas, pues en mucho tiempo, muchos millones de años, que han ido depositándose y dejando todos esos fósiles. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿no es cierto que los métodos de datación, del carbono 14 no demuestran que la edad de la Tierra es muy superior a lo que dicen los creacionistas? Mira, el carbono 14 es un tema interesante. A mí me gusta el carbono 14. Para empezar, el carbono 14 no vale para millones de años, vale incluso para los evolucionistas, solo vale hasta 30 o 35.000 años. Y además solo es para cosas orgánicas, esto no es orgánico, no se podría aplicar carbono 14 a esto. Te voy a explicarte cómo funciona porque es muy interesante. Hay mucha gente que piensa que esos métodos que explican la evolución y hay muchos fallos. Mira, en la alta atmósfera, la radiación cósmica incide sobre el nitrógeno 14 y lo convierte en carbono 14. Ese carbono 14 pues anda por todas partes, entra en las plantas, en los animales, nos lo comemos, está en todas partes, está en equilibrio en todas partes. De forma que cuando un ser vivo muere, tiene una cantidad fija de carbono 14. Como el carbono 14 es radiactivo, se va descomponiendo. Entonces, cuando pasa el tiempo, tiene cada vez menos. De forma que tú ves un fósil, le haces un análisis de carbono 14 y digamos que en vez de tener el 100% de carbono 14, el porcentaje que tenga indica la edad o el tiempo cuando murió, el tiempo que hace desde que murió. Eso en principio sería un método perfecto, ¿verdad? O sea, tenemos el método perfecto. Como el carbono 14 tiene una vida media de 5.700 años, quiere decir que cada 5.700 años se convierte en la mitad. O sea, pasa de 100 a 50 en 5.700, de 50 a 25 en 5.700. Diríamos que tiene la mitad de radiación. Sí, la mitad de cantidad, la mitad de cantidad de sustancia radiactiva cada esos años. ¿Qué ocurre? Aquí hay un gran problema. Los evolucionistas suponen que siempre hubo la misma cantidad de carbono 14, siempre. Toda la historia. Antes del diluvio, hace el tiempo que fuera. Eso es un riesgo muy grande. De hecho, el carbono 14 es muy útil para épocas recientes, funciona muy bien. Por ejemplo, ha habido un caso muy interesante que es el hombre de Piltdown. Los evolucionistas no encontraban el intermedio entre el mono y el hombre. Entonces dijeron, lo fabricamos, así, entre tú y yo lo fabricamos. Cogemos un mono o un hombre, lo limaron un poco para que pareciera medio hombre, medio mono, y durante mucho tiempo estuvo en las vitrinas en el libro de texto. Cuando apareció el método del carbono 14, le hicieron un análisis, tenías, creo que eran 60 años. Era un fraude. Habían dicho que era un hallazgo auténtico. Claro, pero hasta carbono 14, pues nadie pudo comprobarlo, que era falso, que era un fraude. Entonces, para época histórica vale muy bien. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros sabemos los cristianos que antes del diluvio había unas condiciones muy distintas. Había, por ejemplo, mucha humedad en el ambiente, mucha agua. Posiblemente mucha menos radiación, mucho menos carbono 14. Entonces, cualquier planta o animal que hubiera muerto antes del diluvio partió con mucho menos carbono 14 en el momento en que murió. Luego, si hacemos el análisis ahora, se disparan los años, se alargan los años. Nunca para millones, este método no vale para millones, pero vale para 30, 40, 50.000 años. Y eso puede ser falso, simplemente porque ellos parten, los evolucionistas, de que siempre hubo la misma cantidad de carbono 14. Y se ha descubierto que no es cierto. Ahora mismo sabemos que los volcanes, por ejemplo, cuando hay muchos volcanes y hubo épocas de grandes volcanismos, eso alteró la cantidad de carbono 14. Incluso la industrialización lo ha cambiado, porque se genera mucho carbono de combustibles fósiles que no tienen carbono 14, y está en el ambiente, lo respiramos y partimos con menos carbono 14 ahora. Incluso las bombas atómicas han generado más. O sea, hay factores que lo cambian. Claro. Pero creemos que antes del diluvio había mucho menos cantidad de carbono 14 y todo animal o planta, antes del diluvio, si le hacemos un análisis, da muchos más años de los que en realidad tiene. Entonces, para calcular la edad de la Tierra no se puede utilizar el carbono 14. Yo no podría utilizar el carbono 14 para calcular la edad de este fósil, porque no hay nada orgánico aquí. Ya se ha descompuesto todo y lo único que queda son minerales que se han ido introduciendo entre los poros del animal y ahora solo se ven pues, las dos valvas, la forma y todo. Pero para los organismos sí que se utiliza esa metodología, que es pues eso, un elemento padre se transforma en un elemento hijo a una velocidad.
que se supone que esa velocidad es constante. Como muy bien ha dicho Juan Carlos, no tiene por qué ser constante, no tiene que haber el elemento padre, no partimos siempre de la misma cantidad y a un ritmo y a una velocidad constante a lo largo de la Tierra. Si pensamos en un creacionismo, Dios crea una creación madura. Si hubiéramos visto esas plantas, el ser humano y todos esos seres que Dios acaba de crear, ¿qué hubiéramos dicho? ¿Qué edad tienen esos animales? Es una creación madura. Entonces, el pensar o extrapolar que la velocidad a la que va hoy, que la cantidad de ese carbono que existe hoy es la misma que en el principio, cuando se fueron creando muchos seres o algunos otros animales, pues es algo que nos lo estamos un poquito imaginando, ¿no? Pero no tenemos base para decir realmente esto era exactamente así y por tanto extrapolamos los años que nos salen con esta metodología a la realidad, ¿no? Exacto. Bien. Pues vamos a seguir con nuestro tercer invitado. Vamos a llamarle Pietro. ¿Os parece? Está bien. Sí, lo digo por la siguiente pregunta, que dice, ¿qué es un fósil? ¿Piedra? ¿Conclusiones? Evidentemente un fósil es piedra. Mira, cuando este animalito, que no lo vemos aquí, pues fue enterrado, pues era orgánico, tenía sus partes, ¿no? Pero claro, la parte orgánica se va descomponiendo y desapareciendo. ¿Qué ocurre? No queda el hueco. Se va filtrando agua con minerales alrededor que se va mineralizando, se va convirtiendo en piedra. O sea, va desapareciendo la parte orgánica y va apareciendo piedra en su lugar. Claro, luego se rompe con facilidad por donde ha habido el interfase, ¿no? De una fase a otra. Entonces podemos extraerlo y verlo como era en su momento. Pero no queda nada del fósil original. Es todo piedra. Hombre, si lo abrimos, a lo mejor podemos ver alguna estructura que hubo en su momento, pero ahora es piedra. Es más un molde así externo. Y sí que el único fósil que podríamos ver con alguna materia orgánica que quede es cuando la resina, el ámbar, ha podido coger algún insecto, algún animal y se ha podido quedar dentro. Lo único. Pero aparte del ámbar o la resina, todos los fósiles que tenemos ahí son minerales. Está duro, ¿eh? Podemos coger un montón de restos, las estructuras duras son las más fáciles de fosilizar que las blandas, aunque en algunos casos también tenemos fósil de estructuras blancas, de huellas, de pisadas, etcétera, pero es una mineralización. Ha tenido que ser enterrado todo muy rápido para que no hubiera oxígeno, que no se hubiera descompuesto rápido y le hubiera dado tiempo a poder mineralizarse. Necesita tiempo y espacio. El ser vivo ha sido enterrado, ¿verdad? Lo cual cuadra muy bien con el relato del diluvio. Ha sido enterrado y al descomponerse deja un hueco que es rellenado por agua con minerales y acaba formando una piedra con el molde que dejó el ser vivo. Y ahí tenemos los fósiles, por todo el planeta, millones de fósiles. ¿Qué podemos leer en estos fósiles? Mira, yo le diré una cosa. Es muy difícil que se forme un fósil. Si tú lo piensas bien, no sé, se muere un animal, ¿se convierte en fósil? No, se lo comen los bichos, se degrada. O sea, para que se forme un fósil tiene que haber un enterramiento rápido. Tiene que haber además, por la cantidad de fósiles que vemos, o sea, a veces hay enormes superficies llenas de fósiles. He visto unas fotos hace poco en un lugar de Estados Unidos que era como si estuvieran acumulando fósiles, como si fuera un amasijo de fósiles. ¿Cómo puede producirse eso? Es una catástrofe, una gran catástrofe tuvo que haber ahí. Entonces, no se forma fácilmente un fósil. Todos los fósiles que vemos tienen que ver con un enterramiento rápido. Un enterramiento rápido cuadra mucho mejor con un diluvio que con como la vida que vemos ahora, ¿no? Que vemos que todas las cosas, hay una erosión suave, hay unas condiciones estándar muy tranquilas, o sea, no hay muchas catástrofes. Evidentemente, de vez en cuando vemos algunas inundaciones y bueno, se arrastra tierra y algún animal se podría arrastrar y se podría enterrar, pero no es una cosa muy habitual. No, es tiempo y reposo, de dejarle espacio y tiempo así para que esté todo en reposo y se vaya mineralizando poco a poco. Es verdad que tenemos luego también pues, el carbón, petróleo, que ha sido de grandes enterramientos de muchas masas forestales, animales, sobre todo las que son del mar, ¿no? Porque es más tipo plancton. Entonces han sido también enterradas y eso hemos visto cómo se ha transformado toda esa materia orgánica y se ha formado carbón y petróleo exageradamente, que hoy no se está formando esos grandes yacimientos, ¿no? Se están acabando y nos quedamos ya sin carbón y sin petróleo. Entonces, eso ocurrió en una época de una forma, como dice Juan Carlos, masiva, porque aunque hoy tenemos muchos cataclismos y muchos problemas ambientales, pues de momento pues, los fósiles son como muy antiguos y bueno, no sabemos, ¿no?, lo que se estará fosilizando, pero no hay tantos actuales, son más del pasado y parece que todos son de una época, más o menos en una cantidad de años, ahí es donde hay una gran cantidad
cantidad de fósiles, pero escaseamos mucho, por eso también los evolucionistas tienen problema, ¿no? Deberíamos haber encontrado ya desde que Darwin lo comentó hasta nuestros días muchísimos fósiles y muchísimos fósiles intermedios que no han aparecido. Escasean mucho, es verdad que es difícil, pero también escasean las estructuras intermedias. Cuando aparece algo que puede ser una estructura intermedia, enseguida intentamos pensar, hemos encontrado un fósil, ¿no? Típico Archaeopteryx, un ave que parece que tenga mezcla de reptil, mezcla de ave, tal vez sea el eslabón perdido entre los reptiles que evolucionaron a las aves, pues luego hemos visto que no es exactamente así. Hace poco pues en las revistas también salió, la revista de Nature, pues un poquito este tema de que no es, había habido un poquito de plagio, un poquito también de mezcla, pero que no existen tantos fósiles intermedios, escasean y por tanto no podemos apoyar que realmente los fósiles nos lleven hacia una evolución como la plantea la teoría de la evolución. El padre de la evolución moderna es Gould y, bueno, Dredge, tampoco sé cómo se pronuncia muy bien. Ellos, viendo un poco lo que dice María José, la ausencia de eslabones intermedios, ellos están proponiendo una teoría un poco diferente, ¿no? Ya no proponen que fue un proceso lento y gradual, sino que las especies generalmente son algo muy estable, poblaciones son muy estables, la evolución no se produce, digamos, con normalidad, sino en poblaciones aisladas y de repente, digamos, en un momento determinado hay unas condiciones especiales que hacen que la evolución sea rápida y sea brusca casi, ¿no? Y repito, en poblaciones aisladas, no las grandes poblaciones. ¿Por qué tienen que decirlo así? Pues que no encuentran los eslabones intermedios. No encuentran. ¿Tú te imaginas para pasar, por ejemplo, de aves a mamíferos, la cantidad de animales que harían falta y de millones de años o lo que sea, ¿no? Y todo serie de pruebas. La evolución tenía que hacer muchísimas pruebas. ¿Dónde están esas pruebas? ¿Dónde están esos animales intermedios? O de repente vemos aves y mamíferos. ¿Dónde están los intermedios? Pues como no los encuentran, es lo que dice Gould, ¿no? Sobre todo. Pues no, es que la evolución no ocurre en las grandes poblaciones en las que fosilifican. Ocurren en poblaciones aisladas y ocurre de repente rápido. Si era difícil explicarlo lento, explícamelo rápido ahora. Y perdóname que hable así, pero a veces no, si es que es así. O sea, yo veo muy difícil explicar los procesos, esos procesos hacia adelante. Parece como que alguien está empujando una dirección hacia la perfección. ¿Quién empuja? ¿El azar? Si eso es complicado lentamente, ahora explícamelo. No, a saltos, prácticamente a saltos. Rápido, un poco tiempo. ¿Por qué lo hacen? Porque no tienen otro remedio, porque no aparece lo que quieren que aparezca, no aparece lo que debería aparecer. Es una variación de la teoría que dijo Darwin de que era algo muy gradual y ahora estos dos autores pues dicen que no, que es van un poco a la teoría del saltacionismo, ¿no? Como que hay un grupo de animales, se diversifican, de repente tiene que haber un salto, ¿no? Pues una evolución más rápida donde vuelven otra vez a diversificarse. ¿Por qué? Pues porque parece contrario el hablar de millones de años y luego hablar de selección natural que durante millones de años está seleccionando, se están produciendo mutaciones. Entonces es como contradictorio. Tiene que ser algo más rápido porque la selección no solo selecciona lo bueno, también, como hemos comentado, lo malo lo desecha. Entonces, cuanto más tiempo haya y se van evolucionando estructuras que todavía no llegan a ser perfectas, deberíamos ya de desecharlas. Entonces no puede ser un proceso tan largo. Por eso ya estos autores dicen, debe de ser algo más rápido. Sí, claro. Yo recuerdo en el libro de texto cuando era niño que aparecía la evolución del caballo, por ejemplo, desde un animal como un cerdito, y que se le van poniendo los cascos, uñitas, como uñita de cerdo, pezuñas, luego el casco, y había ahí pues 4 o 5 animales en proceso hasta el caballo actual, ¿no? Claro, luego cuando te haces mayor, te das cuenta que uno lo encontraron en Australia, el otro en Norte de África, el otro en la Patagonia, y dices, pero vamos a ver, porque encuentren un hueso aquí, otro allá, sacar semejante conclusión de evolución, es tan acrobático como el Circo del Sol, me parece a mí, ¿no? Mire, yo además asistí a una conferencia sobre eso que me ha encantado. Decía lo siguiente, vamos a suponer que eso es cierto, esos son 140 millones de años hablando como evolucionistas, pero es que son 540 millones de años para explicar de la bacteria al ser humano, o sea, 140 millones de años para pasar de un caballo pequeño y 4 cambios a un caballo grande. Entonces, en 540 millones explicas de bacteria a ser humano, eso no cuadra, ¿verdad? ¿Estás entendiendo, no? O sea, según ellos, 1/3 de la evolución para ese cambio.
Explícamelo tú a mí, que de la bacteria al ser humano en 540 millones de años, eso no cuadra, vamos. Porque sí que es verdad que pueden haber fósiles en distintos continentes, pensando que tal vez esos continentes en un determinado momento no son como los actuales, ¿no? La deriva continental, hablaba un poquito pues Wegener, que los continentes se van distanciando, acercando por un lado, la Tierra es redonda, pues nuestro océano Atlántico, que es un océano más o menos joven, vemos que hoy en día se está desplazando a unos centímetros por año y se está abriendo ese océano. Eso quiere decir que por la parte del Pacífico se está estrechando. Entonces, tal vez en un pasado esos continentes no estaban todos colocados como los vemos ahora y podían estar de otra forma, juntos, como dice esta teoría, y entonces encontrar fósiles pues, de un sitio a otros tan distintos como tú dices, ¿no? Pero de ahí a encajar la teoría, como dices, pues bueno, es más complicado. Sí, pues tenemos varias preguntas más, tendremos que responder más brevemente para que puedan entrar, ya que hoy es el último día que hablamos de temas de evolución. Dice, por ejemplo, aquí, el ADN sufre mutaciones. ¿Puede resultar esto en evolución? Las mutaciones son siempre cambios y errores. Son a la hora de transformarse o de hacer copias en ese ADN, hay cambios, hay errores. El azar, porque esto es algo que no está así dirigido, ese azar que se comete una mutación, pueden haber variaciones, como ya hemos visto también en el vídeo, pero esas variaciones son cosas pequeñas, son pues un cambio en el pico, como lo de los pinzones, o un cambio en el pelaje, pues de una liebre de color marrón a una de color blanca. ¿Son ventajosas? Sí, si el entorno a lo mejor favorece esas cosas, pero la liebre sigue siendo liebre, el pinzón sigue siendo pinzón. Por tanto, esos cambios o mutaciones, como hemos visto, era una de las posibilidades, ¿no? Selección natural y mutación, lo que la teoría de la evolución dice para que pueda haber toda esa gran cantidad de especies. Hoy parece que no. Ya hemos estado viendo cómo la selección natural es algo más de reproducción. ¿Quién es el más ventajoso, pero para reproducirse y quedar más cantidad de ellos? Y las mutaciones normalmente es por el azar, no están haciendo un cambio para hacer pues, esas transformaciones que pretende la teoría de la evolución, pues de un pez a un anfibio, o de un reptil a un ave, o de un mono a un humano. No permite hacer esa extrapolación. Otra pregunta dice, ¿cómo explica la evolución la aparición del amor, el odio, la ética, etcétera? Esa es una buena pregunta, ¿no? Una buena Es una pregunta, buena es complicado, pregunta. es complicado. Lo tiene difícil. A ver, si miramos un poco la evolución así, per se, la ley de la selva, ¿no? La selección natural defiende al más fuerte, al más Al más capaz, apto, ¿no? al más pillo. Esas cosas son complicadas. O, por ejemplo, cuando alguien se sacrifica, ¿no? Se han visto animales que se sacrifican. Ellos explican un poquito que no siempre es el individuo lo que importa. También importa el gen. Entonces, en el fondo estamos defendiendo los genes. O sea, es el gen el objeto de la evolución, no el individuo, ¿no? Pero bueno, es complicado. Pero esa pregunta es muy importante. A mí es una de las cosas que me hace tener más peso en creer en Dios. Porque si estamos aquí por el azar, por una selección, ¿quién me manda a mí qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Quién me tiene que decir, explicarme cosas de la ética, de la moral, el amor? O sea, ¿quién tiene autoridad para decirme eso? Si aquí estamos todos compitiendo un poquito pues para ver quién se desarrolla más, quién puede evolucionar mejor y quién puede sobrevivir. Entonces nos quedamos esta idea del amor, el altruismo, todos estos factores que quedan un poquito ahí en paréntesis, ¿no? Y cuando tú crees en un Dios, pues sabes que hay un lado bueno. También es verdad que Génesis 3 pues, te habla también el lado malo y por eso tenemos el mundo que tenemos. Pero eso lo explica más bien pues, con la creencia de la Biblia más que con la evolución. Sí, la verdad es que ves un perro capaz de morir por su amo y ves también en los hombres actitudes heroicas como en los animales, de sacrificio, y te das cuenta que no somos meras máquinas de supervivencia como nos han enseñado. No, hay algo más que la evolución no explica, ¿verdad? ¿Es la adaptación un proceso evolutivo? ¿Cómo se adapta dentro de la creación? Mira, nosotros estamos bastante de acuerdo con lo que dijo Darwin, ¿eh? Porque Darwin solo explicó una microevolución. Como antes comentó María José, o como comentó en el programa antes, o sea, en la parte primera, Darwin estudió los pinzones. Y eran pequeños cambios en los pinzones. Claro, eso sorprendió mucho a Darwin, porque antes de él eran fijistas, pensaban que no había ningún cambio. Entonces, de no haber ningún cambio, de repente hay cambios, se le abrió la mente. Pero claro, los cambios existen. Yo creo que Dios ha creado una gran variedad, una capacidad de cambio impresionante. Hablamos el otro día incluso del lenguaje. Pero además, si miramos a los seres humanos, todos los tipos de razas que hay una gran variabilidad
una gran capacidad de variación. Pero claro, esa variación es muy limitada. Y lo que descubrió Darwin son pequeños cambios. Darwin no descubrió cómo el pinzón dejaba de ser pinzón y empezaba a ser otra cosa. Solo descubrió que los pinzones, una vez que entraron a las Islas Galápagos, había diferentes nichos, diferentes alimentos, fueron adaptándose. Incluso el que tenía el pico más fuerte podía comer cosas más duras. El que lo tenía más fino y más pequeño podía coger insectos, ¿no? Pero claro, ese cambio dice que le abrió la mente y entonces empiezas a pensar en millones de años qué puede ocurrir. A la imaginación toda la que quieras, pero en realidad solo podemos explicar pequeños cambios que entran perfectamente en nuestro concepto de creacionistas. O sea, solo tenemos que ver los seres humanos. ¿Cuántas razas y tipos hay? O sea, hay variación. Ahora, esa variación, ¿los seres humanos están dejando de ser seres humanos, empezar a ser otra cosa? No. ¿Podría ser que Dios crease todo, pero que hubiera además una evolución? Si no es así, ¿por qué? Bueno, ese es el término, ¿no?, de evolución teísta. Yo creo que cuando intentamos coger varias teorías, mezclarlas todas para intentar contentar a todo el mundo, no funciona. Es mejor o creer una cosa o creer otra, pero las medias cosas, esto trae muchísimos problemas. Si yo soy creacionista y creo que existe un Dios, ¿dónde está el Génesis? ¿Dónde quedarían los 7 días de la semana? Si todo ha sido a lo largo de un proceso evolutivo de millones de años, ¿dónde queda el sábado? Si Jesús muere cuando viene a la tierra y se espera el viernes para resucitar y el sábado lo mantiene en reposo y se espera hasta resucitar el domingo, ¿para qué? Si es un proceso evolutivo, no tiene muchas cosas sentido. Entonces, yo creo que esto de intentar decir, bueno, es la evolución porque es científico, pero como no sé de dónde viene, ponemos a un Dios y luego le dejo por la chispa de la evolución. Yo creo que en el Génesis lo tenemos que coger como Dios lo dijo. Y Dios lo dijo tarde y mañana, es decir, es un proceso de 24 horas, de que hay 7 días de creación y el 7º es de reposo para mirar toda su obra que ha sido buena en gran manera. Y a partir de ahí, cuando extrapolamos a millones de años, un proceso evolutivo, queremos meter cosas que tenemos, yo creo que muchísimos más problemas. Entonces, si yo creo en Dios, tiene que ser pues lo que Él nos ha dejado, que ha sido pues la Biblia. Si no creo en Dios, entonces tenemos que hacer un proceso, pues de momento tenemos la teoría de evolución, pero mezclar las dos para mí es un caos todavía mayor y es más complejo todo esto. Para mí el principal problema quizás es el problema del pecado, ¿no? Y del mal y de la muerte. Según la evolución, la muerte existe desde siempre. Esto es una selva en la que unos se comen a otros y cuando ya éramos suficientemente buenos comiéndonos unos a otros, Dios puso en el corazón del hombre que la eternidad, eso no tiene sentido. O sea, realmente cuando uno lee la Biblia y piensa en temas espirituales, piensa, Dios creó un mundo perfecto, no había muerte. Luego, no puede haber existido millones de años anteriores en que ya había muerte. O sea, para mí eso no tiene sentido. Okay. Yo prefiero pensar que realmente el pecado entró en el mundo y creó todo lo que estamos viendo, ¿no? Destrucción, muerte y miseria. ¿No? Y hay cambios, ¿no? En Génesis 3, cuando habla de cómo entra el pecado, pues va a decir las consecuencias de esa entrada del pecado. En la tierra nos producirá espinos, cardos, la mujer pues va a tener dolor, en este caso pues al tener hijos, el hombre dominará a la mujer, se enseñoreará de ella. Estamos viendo todos estos casos que es consecuencias del pecado también. Pero menos mal que no acaba ahí la Biblia, ¿no? Que hay todo un plan de redención donde Jesús dice, voy a volver otra vez a intentar llegar a lo inicial, pero mientras tanto pues estamos pasando ese proceso. Así es, así es. En realidad, los creyentes cristianos y los científicos tenemos mucho en común porque todos buscamos la verdad de forma abierta, ¿no? Y la buscamos y la deseamos, ¿no? De manera que sería estupendo estar de acuerdo si nadie tiene prejuicios y si todo el mundo está abierto a aceptar todas las evidencias, ¿no? Aquí la pregunta dice, ¿cuáles son los puntos débiles de la evolución? Hay muchos. Mira, siendo honestos... ¿Cuáles serían al menos los 3 principales? Sí, porque, siendo honestos, para que no se nos vaya el tiempo. Siendo honestos, nadie puede decir a ciencia cierta, yo demuestro la creación o demuestro la evolución. Es muy complicado. Yo puedo decirte algunos puntos débiles de la evolución. Por ejemplo, para mí el más fuerte son las especies los eslabones intermedios. La ausencia de la los ausencia de la evolución. eslabones O sea, no hay eslabones intermedios. O sea, según dijo Darwin, la evolución es un proceso lento, al cabo de mucho tiempo, con pasos muy pequeñitos. Incluso Darwin dijo, cuando descubramos más fósiles, veremos todos los eslabones intermedios. Pues no han aparecido.
es un problema. De hecho, antes hablamos de Gould, que dice, no, es que la evolución ocurre, como dijimos, en poblaciones aisladas y de una manera rápida, porque no las encontramos. Para mí es uno de los puntos más débiles. Para mí es la complejidad también, esa inteligencia que se ve en todo, desde una astronomía, cuando vemos los planetas, el universo, el sistema solar, cualquier desajuste en alguna parte de estas, es que nuestro sistema solar se vendría abajo. Entonces está todo tan milimetrado, tan perfecto. Cuando estudias la célula, te vas a un microscopio, organismos pequeños, estudias el cerebro, estudias el ojo, estudias los seres vivos. Hay tanta complejidad que pensar en el azar, que pensar en una mutación que sea ventajosa, en una selección natural que, como hemos visto, quita diversidad y quedaríamos cada vez menos, todo eso no me cabe. Y sobre todo el por qué estoy aquí, por el azar, para morir y desaparecer, es como que queda todo muy, muy flojo. Entonces le da sentido, cuando yo empiezo a leer la Biblia, pues todo lo que está pasando, le da sentido el descubrir toda esa creación, esa complejidad, esa perfección en todo. No puede ser eso fruto del azar. El tema del origen de la vida, o sea, solamente el origen, una célula, una sola célula que exista, eso les trae de cabeza a los científicos. Es que ¿cómo explicas el origen de una sola célula con la complejidad enorme que tiene? ¿Qué fuerzas actúan ahí para que eso funcione? Porque la vida no lo sabemos definir. Bueno, hay un texto bíblico, ¿no?, que Jesús dijo, yo soy la vida, ¿no? Pero la vida un biólogo no la sabe definir y podemos tener el organismo entero y no le sabemos dar la vida. Eso no sabemos qué es eso de la vida. Lo hemos intentado muchas veces y todavía no. Sabemos que son seres vivos, que son capaces de reproducirse, relacionarse y nutrirse, pero ¿qué es la vida? Es un concepto que todavía hoy no se puede decir. Y sobre todo, cuando tiras a Dios de ese concepto, aún parece que es más difícil, ¿no?, de poder explicar esto. Estupendo. La siguiente pregunta dice, ¿se puede ser creacionista y no ser creyente? Es muy complicado. Mira, es que hay tres paradigmas ahora mismo. Un paradigma es el creacionismo. La base del creacionista es que Dios ha creado. Claro, si Dios ha creado, el creacionismo se basa en Dios. Luego está la evolución, que es que el azar ha creado. O sea, el azar es la fuerza que dirige los genes para la evolución. El azar es el que crea en los evolucionistas. Luego el tercer paradigma, yo diría, en nuestro mundo que vivimos, sería el diseño inteligente, ¿no? Hay gente que puede decir, mira, yo creo que no ha sido Dios, pero hay algo, un ser, una inteligencia, un ser superior que ha diseñado esto. Podría ser, a lo mejor se refiere a eso, ¿no? A que alguien no crea en el Dios de la Biblia o no crean el Dios de los cristianos, pero crea que hay un ser superior, llámalo diseñador, que ha diseñado todo esto porque es tan perfecto que no se puede explicar de otra manera. A lo mejor se refiere a eso. Pero con un creador tienes que irte a la creación tal cual como está en la Biblia. Entonces es difícil, es difícil en una excursión de montaña, llego arriba de una montaña y me encuentro un montón de gente allí con picnic, con grandes altavoces enfocados hacia arriba, generadores eléctricos. Y digo, ¿qué hacéis? Dice, es que va a haber un avistamiento ovni, porque nos lo han comunicado. Era un grupo de personas que estaban en contacto y ellos me explicaron, ellos serían personas que creen que alguien ha venido de fuera de este mundo y ha sembrado la vida aquí y la está observando, ¿no? Serían gente que no son creyentes en la Biblia, pero sí serían creacionistas, claro, pensando en los, ¿pero quién los creó a ellos? Extraterrestres. Buena pregunta también. ¿Quién los creó a ellos? Es la teoría de la panspermia, ¿no?, que hablábamos de que no les sabemos dar una explicación y tal vez fuera de nuestro planeta, que hay otros más inteligentes, lo han sabido y aquí vino a la Tierra algún tipo de vida. Así es, y aquí respetamos a todas las creencias y todo tipo de hipótesis, y se trata de razonarlo. Y nosotros no encontramos ninguna contradicción entre el relato bíblico y lo que se encuentra en la geología y la paleontología. Más bien, como hemos visto y como nos muestra nuestro amigo Pietro, evidencias de una gran catástrofe producida por agua, donde muchos animales fueron sepultados por lodo de forma masiva alrededor de todo el globo terráqueo. Tenemos un minuto para esta pregunta. Profesor Pulleiro, ¿por qué eres tú creacionista? Mira, yo le doy vueltas al asunto, ¿no? Realmente lo soy, a veces no sabes por qué lo eres. Yo creo que es la manera más lógica, la forma más lógica de interpretar lo que veo, de interpretar el mundo, ¿no? De interpretar la naturaleza. Yo creo que prefiero a un Dios que crea que a un azar que va ahí trabajando sin ningún sentido para crearme a mí. Yo prefiero
sentirme hijo de Dios que sentirme fruto de la casualidad. Para mí sería muy triste que fuera fruto del azar, porque además, quiere decir que cuando me muera se acabó todo, no hay nada más, no tiene sentido mi vida. ¿Tiene sentido si tú eres fruto del azar, de la casualidad o de la suerte o de la mala suerte? Sería muy triste, ¿no? Yo creo que la única forma de explicarme mi vida, la naturaleza y todo lo que veo y siento es a través de la creación de un creador. Por eso soy creacionista. Profesora López, ¿por qué eres tú creacionista? ¿Por qué no? Si la ciencia veo que me apoya esa teoría, si realmente me da más explicaciones que la teoría de la evolución, si como científica cuando investigas te das cuenta que hay una perfección en el diseño, a pesar de que el pecado ha podido cambiar cosas, pero hay perfección y está todo tan ajustado, la respuesta es ¿por qué no? Buena respuesta. Estupendo. Bien, hemos estado durante tres días hablando, durante 3 temas, hablando de evolución o creación, ya que para entender un día 7 hemos de entender que hubo antes 6 días de creación, para que en el 7º Dios nos invita a celebrar la creación. Empieza la Biblia con el texto de Génesis 1:1 diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y hemos visto en estos días de que no hay nada que pueda encontrar la paleontología o la geología que nos haga pensar diferente, tampoco la astrofísica. Esta frase gloriosa es la que hace a muchos cerrar la Biblia en cuanto empiezan a leerla. Mi mejor amigo me dijo, yo leo la primera frase y tengo que cerrar la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin embargo, siendo objetivos, vemos que no hay contradicción entre el libro de Dios, la Biblia, y el libro de la naturaleza, que también entendemos que es un libro donde podemos ver a Dios. Y llegados a este punto, queremos recomendaros la descarga gratuita del libro que se llama La ciencia descubre a Dios. Puedes buscarlo en Google y puedes descargarlo gratuitamente sin necesidad de dar tus datos. Es un estupendo libro que se subtitula 7 argumentos a favor del diseño inteligente, para todos aquellos que queráis estudiar, que queráis profundizar. También podéis ver en el canal YouTube de Logos TV, podéis encontrar los vídeos de Naturalia, titulados Naturaleza en Conciencia. Concretamente el número 8, podéis verlo porque está dedicado al sistema, al diseño inteligente en el cosmos, en el universo. Y llegados aquí, os pido que me acompañéis en una breve oración. Padre nuestro, Señor, te damos muchas gracias por el don de la vida y la inteligencia. Ayúdanos a usar plenamente la vida y también la inteligencia. Ayúdanos a no cerrar puertas, a abrirnos a toda idea, a investigarla con franqueza, para que podamos encontrar la verdad por encima de todo. Que te lo pedimos por Jesús. Amén. Bien amigos, el tema que veremos aquí mañana es un tema que ya entra en el terreno de la Biblia, hablando del sábado. Se titula Lo que no sabías acerca del sábado. Estaremos en los días que vienen hablando de cómo el día de reposo no parte de la dogmática cristiana, sino que parte de la Escritura. Y solamente será la Escritura la que nos diga cuál es el día santo, cuál es el día de reposo para los cristianos. Y también estaremos viendo cómo, a lo largo de la historia, el ser humano ha ido cambiando eso según la cultura. Por eso os pido que nos acompañéis, os invitamos a estar mañana, también presentes con vuestras preguntas o comentarios. Así que despido a nuestros invitados de hoy. Gracias, profesor Pulleiro, profesor López, gracias por acompañarnos y a todos vosotros hasta la próxima emisión del programa Día 7.